RTP. Está con nosotros Eugenio Guerrero, ya Flores, para hablar con nosotros sobre las elecciones en Chile. Precisamente nosotros ya conversábamos sobre este tema. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Vea, ¿Cómo se vivió la jornada electoral en Chile? qué gusto verlo al amigo ahí en la online. Bienvenido. ¿Cómo están? Bueno, para mí es un gran gusto verlos. Saludos, don Ramón, saludos, Astrid. Un gran saludo, hermano querido Jorge, que está por ahí también en el panel. Un gusto verlos y compartir con ustedes esta excelente noticia. Obviamente, me conocen, saben mi tendencia. Para mí esto es un gran resultado, y un gran resultado no solamente para como la percepción subjetiva que uno tenga, sino también para Chile, sobre todo para lo que se viene y los enormes desafíos que tienen distintas áreas. Así que yo quedo atento a lo que quieran saber. ¿Cómo se vivió? Esa para mí podría ser una de las preguntas principales. ¿Cómo se vivió esta jornada? ¿Se vieron luego de conocerse los resultados personas que salieron a las calles a festejar? Prensa internacional señala a Kast como el ultraderechista que llega después del retorno a la democracia en Chile desde los 90. ¿Cómo se vivió la jornada electoral en Chile? ¿Qué tal todo? ¿Cómo se...? Claro. Uh-huh. Muy buen punto, Astrid. Mira, la prensa internacional normalmente cataloga a cualquier persona que no sea de izquierda como ultraderechista, ¿no? Es muy normal. Kast es una persona de derecha, ¿no? ¿Y cómo se vivió? Bueno, para que tengamos un orden de magnitudes, en Chile, de 346 comunas, Jara solamente ganó en 32. Janet Jara, me refiero a la candidata de la izquierda, que esta sí era una izquierda bastante radical porque venía del Partido Comunista. Entonces, con decirte esto, lo que te digo es que se vivió con bastante furor, si podríamos decir, con bastante alegría, y además que era esperable, ¿no? Las principales encuestadoras del país daban una distancia entre 16 y 20 puntos, y la distancia fue un poco más del 16%, una distancia brutal. Y para quienes nos conozcan las dimensiones electorales en Chile, te la voy a colocar en perspectiva, pero para que se entienda no en orden cronológico, sino en las proporciones en que ha crecido la derecha y se ha disminuido la izquierda, que son significativas. Mira, si la derecha llegó a tener un 37,83% de los votos, y eso estamos hablando para el 2013 con Evelyn Matei versus Michelle Bachelet, hoy en día obtuvo el 58,16%. Lo que quiere decir es que José Antonio Kast es el presidente más votado de la historia de Chile. Estamos hablando de más de 7 millones de votos versus 5 millones de votos. Y para la izquierda, que la izquierda era hegemónica, para esa misma elección que te mencioné contra Evelyn Matei en el 2013, Michelle Bachelet sacó el 62,17%. Y hoy en día, Janet Jara sacó el 41,84%. Estamos hablando de una derrota muy enorme porque ya la izquierda había afrontado una derrota no menor frente a Sebastián Piñera cuando Alejandro Guiller concentró las fuerzas de izquierda y llegó a sacar apenas el 45,43%. No se imaginaba que algo así pudiera ocurrir. Si quieren saber de todas maneras más detalles, los detalles son impresionantes, sobre todo porque esta elección se parece mucho, si vamos a una escala de 0 a 1, a lo que ocurrió en el 2022 con respecto al plebiscito constitucional. Ya en más de 85% se asemejan los resultados. En ese momento fue el 62% que sacó la derecha, en este caso saca un poco más del 58%, y bueno, ahí podemos seguir profundizando. Y esa era la segunda parte de la pregunta que me quedé inconclusa, que iba a decir, ¿y qué dicen los resultados en el comportamiento ciudadano? Y hablando de la comunicación política o del comportamiento de la población chilena en cuanto a las elecciones, porque por ejemplo, solamente para ejemplificar y poner en contexto mi pregunta, en Ecuador, por ejemplo, nuestra población en las últimas elecciones se ha venido comportando de manera no desigual, pero sí de formas diferentes, o sea, uno no se tiene un patrón definitivo, puedes tú tener a un presidente, votarlo con una mayoría bastante alta, pero venir y decirle en meses nada más no a una consulta y a un referéndum, y de ahí continuar también en otras elecciones y podrás observar otros detalles, pero veo que en Chile no, en Chile hay similitudes de comportamientos, o me estoy equivocando. No, sí, hay similitudes de todas maneras. Mira, te voy a poner un ejemplo. En las elecciones de Kast versus Gabriel Boric, que fueron las anteriores, Gabriel Boric sacó un 55,87 versus un 44,13% de José Antonio Kast. Va pivotando.
Ahora, si yo puedo complementar un poco la respuesta que te estoy dando, porque uno ve los escenarios como de derecha a izquierda según el gobierno que vaya saliendo, ¿ya? Entonces quizás tú implicas aquello para Ecuador, y yo creo que no es muy distinto en América Latina. Hay varios estudios que analizan precisamente que este péndulo va en sentido ideológico de la alternancia, están bien ideologizadas las elecciones. Pero por otro lado, lo que quería comentarte es que en Chile se han venido consolidando al menos tres temas que son eh, que los captura básicamente la derecha, y uno podría también decir por qué protagoniza esta proporción tan enorme, ¿no? La primera es la inseguridad, como ha venido aumentando en Chile, que ha sido de manera estrepitosa. Es impresionante el nivel, no solamente de la percepción, sino los crímenes y los delitos cometidos. Es increíble cómo aumentó de un país tan seguro en tan solo 10 años, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la inmigración, lo que llaman la inmigración de irregulares. En Chile hay aproximadamente 330.000 irregulares que causan en cierta medida una incomodidad, y el debate público se enfoca allí. Y el otro es la economía y el crecimiento económico. Chile viene estancado de hace 10 años de una manera significativa. Además, no solamente que viene estancado, sino que el crecimiento per cápita es casi nulo. O sea, estamos hablando de que es un país que no crece, que las políticas macroeconómicas que se están tomando ni siquiera atienden a las metas de inflación, por ejemplo, y que la deuda pública en Chile ya va llegando al 42% del Producto Interno Bruto, y se toma como una especie de equilibrio para que no entre en desequilibrio por ahí el 45%. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha preocupación porque no hay crecimiento, hay mucha delincuencia. La inmigración, en este caso irregular, ha causado ciertos estragos, sobre todo en estados al norte o comunas al norte de Chile, y eso lo concentra de una manera muy, y no solamente pasa en Chile, sino en el mundo entero, lo concentra de una manera muy directa José Antonio Kast, sobre todo al reclamo y las políticas que quiere implementar. Y todas estas políticas van desde precisamente la inmigración hasta el sistema tributario. Y por otro lado, con esto cierro la respuesta, el tema de José Antonio Kast también es el tema de la salud, ¿no? Las listas de espera en Chile son enormes, ¿no? Entonces hay un plan de emergencia. Él planteó su gobierno y sus primeros días como un plan de emergencia con políticas específicas. Eso también atrajo mucho, pero vuelvo y repito, estos son temas que concentran mucho más la derecha que la izquierda es la que tuvo un pésimo desempeño, por cierto, en cualquier orden. Tú me preguntas cualquier orden y yo te puedo responder en qué le fue mal al actual gobierno, ¿ok? Y eso se percibe y eso lo dicen los resultados. Pero eso es lo que te quería comentar. Eugenio, qué gusto saludarte y verte a la distancia. Yo quisiera ahondar en esa respuesta que nos das y sobre todo preguntarte un poco sobre la cultura política chilena, que es algo que dice que es un tema que te gusta investigar. Me da la sensación de que aunque han existido ciertos momentos donde la sociedad chilena ha querido irse por una línea contraria a lo que podría ser tradicionalmente conocido como la derecha, por ejemplo el caso de Boric, incluso ahora con las últimas elecciones, la candidata Jara, que obtenga más del 40%, alguien que es candidato del Partido Comunista, me parece bastante, al menos, llamativo. Pero lo que quiero saber es, incluso a pesar de estos momentos, la sociedad chilena como tal termina de alguna u otra forma volviendo a esa realidad de querer decir, pero el crecimiento económico viene acompañado de ciertas otras políticas, por mucho que nuestro corazón nos diga otra cosa. Me pongo otro ejemplo, el tema de la Constitución que ya hablamos. Se mencionaba tanto que querían un cambio, y votaron 2 veces que están en contra de una Constitución que estaba siendo promulgada justamente por personas que tenían valores, nuevamente, tradicionalmente conocidos como de izquierda. ¿Qué nos puedes decir de la sociedad chilena y su cultura política como tal para que exista, que a pesar de que tienes ese sesgo hacia un lado en ciertas ocasiones o la emoción te invita a llevar ahí, siguen siendo conscientes de cuáles son las políticas que generan prosperidad como tal? Sí, mira, muy interesante tu pregunta. Y, y- y mira, para responderte, yo creo que el chileno promedio sabe que tiene mucho que perder si se lanza por un vacío electoral. O sea, supongamos que, primero, el chileno promedio no se enamora cuasi patológicamente de la personalidad de un candidato o de una figura, ¿ya? Esto hace que, por ejemplo, las lunas de miel, o sea, la luna de miel que puede tener el presidente con la ciudadanía, no dure tanto en el tiempo. Y eso se lo dicen también los márgenes de aprobación. Pero lo que sí es significativo es que en Chile en los últimos tiempos, sobre todo en la juventud, en un rango etario no menor, en gran proporción se ha coincidido más con ideas de izquierda. Y te comento algo, este ha sido uno de los peores gobiernos, el gobierno de Boric,
que Chile ha tenido, y fíjate que en promedio la tasa de aprobación es aproximadamente 33%, en promedio, es que primero no tiene esa raigambre caudillista y personalista que uno pudiese suponer que existe normalmente en América Latina, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, que como consecuencia de ello no hay un enamoramiento permanente y perenne y acrítico. Y lo tercero es que como es una sociedad que en los últimos tiempos ha construido con una base institucional sobre sus propios pies, hace que cualquier vacío electoral, en este caso me refiero a que un proyecto populista que sea totalmente radical, no lo ven con buenos ojos. Por eso que las formas aún se mantienen. Escuchaba a don Ramón diciendo algo que es bastante llamativo y muy bueno en el sentido de cómo lo expresó. Normalmente acá los políticos cuidan las formas. Cuando pierde y el que gana, se tratan con la mayor cordialidad posible y la mayor diplomacia posible, porque aquí hay algo que es significativo, y con esto cierro la respuesta, es que acá se trata, al menos en las formas, de cuidar la democracia. Ustedes escuchan el discurso de José Antonio Caz en un escenario donde podía haber sido muchísimo más radical, y fue más de consenso, del llamado a incluso a tener una oposición propositiva. Incluso eso ocurrió por parte de Janet Jara, y ocurrió por parte de Gabriel Boric. Entonces, al menos en las formas. Ahora, en la realidad, es lo que todavía está en duda, porque cuando la izquierda, y esta es la tesis de un sociólogo muy famoso en Chile, se llama Max Colodro, cuando la izquierda ve que la derecha gobierna legítimamente y en democracia, no es capaz de aceptarlo, de absorberlo, y por ello no solamente lo rechaza, sino que se moviliza para tratar de sabotear precisamente la voluntad popular, y eso ha ocurrido en Chile en el último tiempo. Eugenio, me gustaría también, ya por último, preguntarte algo súper breve, pero que sí siento que es interesante y oportuno hablar, sobre todo por el contexto ecuatoriano. ¿Cómo funciona el sistema electoral en Chile? Porque a mí me sorprende mucho que en 3 horas después de las elecciones ya todo estaba contabilizado, prácticamente tenían el 95% de votos, y yo te estaba pensando, ese sistema deberían hasta exportarlo ya a otros países para saber y tener esa eficacia, esa eficiencia de conteo de votos. No sé si puedes hablarnos brevemente al respecto. Mira, yo no soy un gran conocedor del sistema electoral, pero primero, bueno, es un sistema manual, lo que trato de decir, y lo que he visto es que los equipos, en el momento que se dan las actas, la transmisión de esa información fidedigna ya firmada por los apoderados de mesa, como se llama acá, y los testigos que ratifican, es muy rápida. No te sabría describir el mecanismo, pero lo que sí te sabría describir es que se toma con muchísima seriedad, y el nivel de monitoreo que el servicio electoral, que acá se llama CERVEL, realiza sobre las elecciones en sí mismas es impresionante, sobre todo la comunicación interna que se guarda, y también la rapidez con la que se movilizan las mesas. Yo he sido, por ejemplo, apoderado de mesas unas 4 veces acá en Chile, y lo puedo constatar como testigo. Otra cosa que quería comentar antes de retirarme es el apoyo promedio a José Antonio Caz y Janet Jara respecto de los quintiles de mayores y menores ingresos. En el quintil de mayor ingreso, Caz obtuvo el 58,5% promedio de los votos, mientras que el quintil de menor ingreso alcanzó el 69,8%, mientras que Janet Jara registró el 41,5% promedio en el quintil de mayor ingreso y el 30,2% promedio en el de menor ingreso. Se me había olvidado de decir este dato, que es muy relevante, porque normalmente se podría decir que Jara conquista los sectores de menor ingreso, pero no es así. Y además no ganó en ninguna región, y eso es bastante significativo. Estimado Eugenio, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. Gracias por haber contestado a nuestras interrogantes. Muchísimas gracias a ustedes, y encantado para cuando gusten. Saludos, don Ramón, saludos, Astrid. Un abrazo. Un abrazo a la distancia. Saludos. RTP